2. Excelente, profesor. Bien, con la clase 5 y 6, ¿se ve bien, José? Perfecto, sí se ve bien. Sí, todo bien. Perfecto. Ya, pues. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer al equipo que me acompaña, Javier, José, Viviana, para poder desarrollar esta clase en un horario especial, pero no por eso menos importante. Hoy día yo creo que vamos a ver una de las clases más relevantes y en ese sentido vamos a tocar el tema de las modalidades de pensión en la clase 5 y vamos a profundizar después algunas materias en la clase 6. Como siempre, José, si puedes dar algunas indicaciones prácticas y de participación. Sí, por supuesto, muchas gracias, Hernán. Bueno, ahí Mario nos ha ayudado muchísimo con el tema de que respondan ahí el tema de la prueba de diagnóstico y todo el tema, que entren a la plataforma, los que faltan que llenen el formulario, pero nunca está de más recordarlo y también recordar que cualquier problema que puedan tener con cualquiera de estas cosas me pueden escribir, ya sea al correo o al WhatsApp, y de esa manera ahí nos vamos coordinando, los puedo ir apoyando en cualquier cosa que necesiten. Para efectos de participación acá, lo ideal es que cuando puedan hacerlo, digamos, cuando quieran participar, se acerquen, ¿cierto?, al computador y puedan hablar ahí sin que, ojalá, que no tengan interferencia con algún objeto o cosa por el estilo. Y de esa manera nos vamos entendiendo bien. Ahí el profesor nos ayuda siempre con el tema de la moderación. Así que eso por mi parte. Súper. Oye, José, tengo una pequeña aprensión. Seguro que con este grupo tenemos la clase 5 y 6, ¿no es cierto? ¿Sí? Y con el grupo anterior de Yapel, era otro grupo. Era la misma clase que el día de ayer. Ah, ya. ¿Era Vamos al otro mismo. grupo? Sí, sí, Ya, la misma clase, pero otro grupo. ya, ahí está mi confusión. Recordaba la sala, recordaba alumnos y alumnas de Yapel y la misma clase, y sentí que esto era un déjà vu, pero parece que no. Estamos con otro grupo y estamos en el mismo nivel de clase. Perfecto. Entonces, repetir lo que un poco planteamos ayer también, yo diría que esta es una de las clases medulares, si no la más importante, porque toca concretamente el tema ya de la decisión de pensión. Y recordar en ese sentido como una cosa más introductoria, que todos aquellos que se enfrentan a un tipo de pensión o lo hacen por el lado de la vejez, es decir, que cumplen 60 años las mujeres o 65 los hombres, o lo hacen por el tema de la invalidez, o lo hacen por el tema de la sobrevivencia. Y de ser así, obviamente, al entrar al tipo de pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, tienen que elegir una modalidad de pensión. Y las modalidades de pensión son las que aquí están reflejadas, por lo tanto las vamos a ir viendo en detalle. La primera modalidad de pensión tiene que ver con aquellas personas que se pensionan en retiro programado, es decir, en la pensión de la AFP. Las características de esta pensión son de que cada afiliado y afiliada mantiene la propiedad de sus fondos. O sea, los fondos siguen siendo de él, están en su cuenta de capitalización individual y desde ahí van sacando el monto de pensión que la AFP le va a ir pagando mensualmente en UF. Esta propiedad de los fondos implica que el afiliado o la afiliada que se pensiona en la AFP asume todos los riesgos. Es decir, si esos fondos aumentan o disminuyen en rentabilidad, si aumenta o baja el valor cuota, si aumenta o baja la UF, si es que efectivamente existe alguna realidad en el ámbito nacional, le hace un estallido, un tema político, un tema inflacionario, o en el ámbito internacional, una recesión, una guerra, cualquier circunstancia que afecte en el ámbito nacional o internacional a la rentabilidad de los fondos, va a repercutir directamente en el afiliado y la afiliada que se pensionó en esta
modalidad. El monto de la pensión en retiro programado es variable, por cuanto la FP calcula con los capitales que la persona se presenta la pensión por el primer año. Y a partir del segundo año, y cada año en que la pensión está de cumpleaños, por decirlo de alguna manera, va a tener un recálculo. Y ese recálculo tiende a ser a la baja. Porque si yo, en el primer momento que me pensioné, lo hice con una torta de X plata, al año en que la FP recalcula, ya esa torta tiene 12 tajadas menos por justamente estar habiendo sido pagada la pensión. Y además, la rentabilidad, si fue negativa, también hace achicar la torta. Y si es que la tasa de interés con la cual se calcula la pensión ha bajado y el valor cuota ha bajado, nuevamente la torta original que yo tenía es más pequeñita y al segundo año la FP recalcula esta pensión y el monto que me va a ofrecer es menor. La otra característica de esta pensión es que yo le sigo o le tengo que seguir pagando a la FP la comisión mensual por administración de esta pensión. Y al mismo tiempo puedo mantenerme en esta modalidad de retiro programado en la FP todo el tiempo que yo quiera. O me puedo cambiar después de una renta vitalicia. Por lo tanto, una de las características centrales es que es reversible, es revocable, es cambiable. Y la persona puede optar por ello, como digo yo, en el momento que estime conveniente, teniendo claro que mientras más tiempo pase pensionado en la FP, en general los capitales que después traspasaría una compañía de seguro en renta vitalicia serían menores. Otra característica de esta modalidad de retiro programado es que si el afiliado o la afiliada que se pensiona fallece y tiene beneficiarios legales, es decir, la cónyuge, la madre de hijo de afiliación no matrimonial, conviviente, hijos menores de 18 años, menores de 24 años, reciben estos la pensión de sobrevivencia por el afiliado o la afiliada que murió estando pensionado o estando trabajando. Y si es que no hay beneficiarios legales, corre la herencia. Es decir, al no haber cónyuge y no haber hijos menores de 24 años que sean solteros y estudien, los fondos que quedan en la FP de esta persona que está pensionada van en herencia a los herederos a través de una posesión efectiva. Por lo tanto, es ahí que se hace el trámite, la FP determina cuántos capitales tenía este afiliado y afiliada y se pueden retirar esos fondos para los herederos que queden registrados en la posesión efectiva, que es el trámite que se hace para todos los efectos hereditarios. Esa es la explicación general del retiro programado y es importante en este caso ir chequeando si es que existe alguna duda, alguna pregunta, para ir avanzando lentamente con cada una de las modalidades. Profesor, usted me dice. Estudiante presenta una duda. Ya. Ya viene. Ahí viene. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Consulta. Dígame. En el retiro programado, ¿cuántas veces la AFP puede reprogramar el monto que la persona jubila? ¿Y de qué depende? Ya. Muy buena la pregunta. Fíjese que la FP reprograma el monto de la pensión una vez al año. Por lo tanto, si la persona está pensionada en la FP y no se retira la FP, todos los años al cumplimiento del mes de pensión, o sea, si yo me pensioné en octubre, todos los octubres de los años venideros, la AFP va a recalcular la pensión. Y la recalcula en función de las siguientes variables. ¿Cuánta plata hay? ¿Cuál es la composición del grupo familiar? ¿Cuáles son las expectativas de vida de este grupo familiar? ¿Cuál es la tasa de interés técnica
que va a aplicar o que está publicada en ese momento para calcular la pensión. ¿Cuál es el valor cuota de los fondos donde el afiliado o afiliada pensionada tiene sus capitales? ¿Cuál es el valor de la UEF de ese momento? ¿Y cuáles son los riesgos de tablas de mortalidad o de expectativa de vida que existen y que están definidas para ver hasta dónde yo tengo que calcular la pensión para que la persona pueda tener una pensión de larga data? Como estas variables son varias y esto lo hace una vez al año, la FP, usted comprenderá que todos los años es menos la plata, tiende a bajar la rentabilidad y por lo tanto la pensión va hacia abajo. Claro. Entonces, ¿Por qué le dígame. pregunto? Porque mi mamá tiene una pensión de sobrevivencia de viudez, por ejemplo. Y sí se la han ido ajustando, pero este mes le llegó una notificación que iba a ser como la última reajuste que le iban a hacer, ya el definitivo. Entonces, por eso yo estaba preguntando. Ahora cuénteme un poquito más. Su mamá tiene una pensión de sobrevivencia de los fondos de su papá. Claro, Y esos fondos del 2006. del 2006. Sí. Y ese monto de pensión, ¿usted sabe cuánto era? ¿Era bajito? ¿Era normal? ¿Alto? No, esos años, me parece que eran como 55.000. Claro, entonces ahí está la respuesta. Entonces, como ese monto es muy bajo, ¿qué edad tiene su mamá? 80. 80. Ya, como ese monto es muy bajo, efectivamente no hay ni una posibilidad de cambiarse y es el último recálculo porque se le acaba la plata. Ya. Ahora, independiente que se le acabe la plata, ella podría aspirar, no sé si está con la pensión garantizada universal. Sí, se la tiene. Claro, por lo tanto, lamentablemente no es mucho más lo que puede hacer. Es Ya. que si hoy día recibe un poquitito por la FP, más la PGU, es todo el ingreso de pensión. Si la plata de la FP se acaba y ese recálculo ya no puede ser para más, se va a quedar solo con el monto de la PGU. Ya. Eso. ¿Ya? Muchas gracias por su participación. ¿Alguna otra pregunta? Vamos entonces. Por el momento, sin más consultas. Ya. Entonces, la modalidad de renta vitalicia es cuando un afiliado o una afiliada se va a pensionar por vejez, por invalidez o porque falleció y opta por una renta vitalicia, significa que todo el ahorro que tenía en la FP se traspasa a la compañía de seguro. Ese es un proceso que dura aproximadamente 10 días. Y el afiliado o la afiliada pierde esa propiedad de las platas, ya no son de él o de ella, y son enviadas a la compañía. Y la compañía se compromete a calcularle y pagarle una pensión fija en UF para toda la vida. Y eso significa que no se recalcula. La compañía, si dice que le va a pagar tanta plata, esa es la plata en UF que le va a pagar hasta que la pensionada o el pensionado se muera. Y si es que se muere el pensionado o la pensionada, pueden obtener una pensión de sobrevivencia los beneficiarios legales, es decir, la cónyuge, la madre o padre con afiliación no matrimonial, el conviviente o los hijos menores de 18 años o los hijos menores de 24 años si son solteros y estudian. En ese caso, tenemos una realidad donde la compañía asume todos los riesgos. O sea, si viene una guerra, si hay una recesión, si viene otra pandemia, pase lo que pase, la compañía ya me fijó la pensión en UF y esa no me va a bajar ni tampoco se van a agotar los fondos, por lo tanto es una pensión fija en UF y como el nombre lo dice, vitalicio, para toda la vida. Si yo me muero estando pensionado en esta renta vitalicia y no tengo beneficiarios legales, no existe la herencia. Por lo tanto, los fondos
quedan en la compañía. Y esta modalidad, si uno la escoge, es irreversible, no es revocable y no tiene vuelta atrás. A diferencia del retiro programado, que si yo me pensiono en retiro programado, después me puedo cambiar una renta vitalicia. Si yo estoy en una renta vitalicia, no puedo después volver a la FP y cambiarme a retiro programado. Y la última característica de esta renta vitalicia es que yo no tengo que pagarle comisión a la compañía, a diferencia de la FP, que tengo que pagarle mensualmente. En ambas modalidades me van a descontar siempre el 7% de la pensión para salud y me van a pagar en la cuenta bancaria que yo determine, siempre y cuando sea una cuenta personal o una cuenta RUT, esta pensión, ya sea porque me la paga la FP o porque me la paga la compañía. Esas son las características que tiene la renta vitalicia como pensión que pagan las compañías de seguro. Profesor, ¿alguna pregunta al respecto de esta segunda modalidad? Por el momento no, Hernán. Ya. Entonces, si nosotros ya hemos visto estas dos modalidades que se llaman retiro programado y renta vitalicia, que son puras, la decisión que las personas tomen con respecto a esta modalidad de pensión tiene que ver con la cantidad de plata que tienen juntada en la FP, tiene que ver con la cantidad de beneficiarios legales y tiene que ver con la expectativa de vida, obviamente, de la persona que se está pensionando y de su grupo familiar que son beneficiarios legales. En otras clases me han estado preguntando si efectivamente esta expectativa de vida influye en el monto de pensión, si uno está casado, si está divorciado o si está viudo. Y la verdad es que sí. En la medida que uno no tenga beneficiarios legales, obviamente el monto de la pensión es mayor, porque si tiene beneficiarios legales, con los mismos fondos previsionales hay que calcular la pensión de quien se está jubilando y hay que provisionar y guardar plata para la posible pensión de sobrevivencia en caso que yo fallezca. Por lo tanto, estas son las variables más importantes a tener en cuenta para tomar la decisión si me quedo en un retiro programado o me voy a una renta vitalicia. Vamos a esta encuesta, Javier, rapidito. Muy bien. Ahí en pantalla, estimado, pudiesen tomar su teléfono, apuntar hacia la pantalla a ese código QR que está ahí exhibido. Nos decían que podíamos ser 16, alrededor de 16, 17. Sus respuestas van a aparecer acá ante la pregunta si mamá o papá pidieran ayuda para elegir la modalidad de pensión, ya que está por jubilar. ¿Cuánta confianza con los conceptos que han recibido, con lo que se ha estudiado, sentirías para recomendar una modalidad de pensión? Apunten, no olviden que deben validar la opción que aparezca en su navegador y eso va a ser registrado ahí en pantalla. Exacto. Pero podríamos darle un momentito más en caso de que falte gente. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Ahí como recomendación, dejar esto abierto nomás porque después las próximas preguntas van apareciendo automáticamente en la medida que vamos avanzando. Entonces, de esa forma no tienes que estar escaneando a cada rato, sino que lo escanean una vez y lo dejan ahí. Muy bien, 7, 8 de 16 aproximadamente. 9 personas. 9 han validado. Si faltase alguien, ahí van a subir algunos seguramente. 10. 11 personas. Perfecto.
13 personas, muy bien. 14. Ahí tiene una mirada bastante amplia, profesor. 17 han validado. Ya, entonces aquí es bien importante primero explicar o interpretar un poco lo que han sido las respuestas de los alumnos y alumnas, en el sentido de que en la medida que uno se va metiendo en estos temas, está en mejores condiciones de poder recomendar. Ahora, como las respuestas de ustedes frente a la pregunta, si hoy su mamá o su papá les pidiera ayuda para ver qué modalidad escoger, obviamente ustedes plantean que tienen mediana confianza como situación prioritaria y un tercio del grupo curso tiene poca confianza o nada de confianza. Y eso no es un pecado, no es una falta grave, simplemente es el hecho de que no sabemos necesariamente cómo recomendarle a alguien qué modalidad tomar. Por lo tanto, vamos a seguir mirando un par de modalidades más para poder entender el abanico completo de aquellas cosas que nosotros pudiéramos el día de mañana en sus pegas, con sus vecinos, con sus familiares, poder recomendarle. Así que paso a compartir en lo que estábamos. Y ahora les voy a mostrar dos alternativas o dos modalidades que son combinadas. Por lo tanto, son con una parte en la FP y con una parte en la compañía. Me paga primero la FP una pensión y después me la paga la compañía. O me paga una parte de la FP y al mismo tiempo una pensión la compañía. La primera modalidad se llama renta temporal con renta vitalicia diferida. Significa que yo determino con los capitales que tengo, y si es que tengo la opción de hacerlo, un monto de pensión en una renta vitalicia, es decir, en una compañía de seguro. Y esa la difiero 1 año, 2 años, 3 o 5 años. Y la característica es que, como me la van a pagar al segundo, al tercero o al cuarto año, el primer año, el segundo o el tercero, yo opto por una pensión al doble de la que me ofrece la compañía. Es decir, la renta temporal me la paga la FP y es una pensión al doble. Y puede ser al doble por 1 año, por 2, por 3, por 4. Yo he visto hasta 5 años, en la medida que los capitales obviamente así lo permitan. Y esa característica tiene que ver con que yo aprovecho al principio de mi condición de pensionado un monto mayor o el monto máximo al que puedo acceder. Ahora, esa renta temporal, que es la que va a pagar la FP al doble, tiene las características del retiro programado que vimos anteriormente, pero tiene una característica en el sentido de estar generando una recálculo, por decirlo de alguna manera, que va a estar realizado una vez al año o hasta 6 meses. ¿En qué sentido? Yo me puedo pensionar en una compañía en renta temporal y a los 6 meses ya la FP me va a hacer el recálculo de cuánta plata me queda para cubrir el resto del periodo de la renta temporal. Y esta renta temporal, como yo les decía, tiene las características propias de una pensión en la FP. Por lo tanto, yo asumo los riesgos, yo le pago comisión a la FP y todo lo que eso implica. Ahora, eso también tiene aparejado el problema de que no siempre yo puedo efectivamente tener los capitales suficientes para sacar una pensión al doble. Ahora, si lo lograra, es un poco la característica de algunas personas que lo hacen como lo que se llama un veranito de San Juan.
O sea, es decir, yo tomo una pensión al doble por un tiempo, por varias razones. O porque me tengo que operar, o porque quiero arreglar la casa, o porque tengo que cubrir con algunas deudas y quiero pagarlas, o porque tengo todavía compromisos con los gastos de los hijos, o quiero cambiar el auto, o quiero pintar la casa. Y algunos dicen, bueno, si después la pensión me va a bajar a la mitad, me podría dar un viaje o dar algún gustito, sabiendo que es la última oportunidad en la cual pueden tener un ingreso más alto, porque como esta es una modalidad combinada, después que termine el periodo de renta temporal en la FP, le va a empezar a pagar la pensión la compañía de seguro. Esta modalidad hoy día es bien cuestionable. ¿Por qué? Porque resulta que la FP tiene que trasladarle todo el capital a la compañía para que pague al segundo, tercer, cuarto, quinto año la renta vitalicia y se queda con la diferencia. Si con la diferencia que se queda no alcanza a pagar la renta temporal para el periodo que se comprometió el plazo, puede que las últimas cuotas, por los recálculos, sean bajas o iguales a cero. Por lo tanto, en ese sentido, hay que tener cuidado cuando uno quiere optar por esa modalidad. Profesor, deme su retroalimentación si se entendió, por favor, esta modalidad y si los alumnos tienen alguna duda. Refieren entender y no tener consultas. ¿Entienden pero no tienen consulta? Exacto. Ya. Entonces, es muy bueno el profesor. Pensémoslo en positivo. Vamos a la otra modalidad. ¿Qué pasa si yo quiero dividir mis capitales? Si quiero dividir mis capitales, al momento de pensionarme, destino un porcentaje que quiero dejar en la FP y otro porcentaje de mis capitales que quiero mandar a una compañía de seguro. Y ahí cada una de estas instituciones, la AFP y la compañía de seguro, van a calcular con los capitales que el afiliado o afiliada determinó la pensión que le correspondería. Y eso significa que van a determinar la AFP una pensión en retiro programado y la compañía una pensión en renta vitalicia. Y al mismo tiempo le van a pagar a la persona 2 pensiones todos los meses. Va a recibir una plata de la AFP y una liquidación de pensión de la AFP, y va a recibir una plata y una pensión y una liquidación de pensión de la compañía. Esta modalidad se usa o la gente a veces opta por ella con características bien especiales. Por ejemplo, ya sabemos que si yo dejo una parte en retiro programado y no tengo beneficiarios legales, corre la herencia. Pero si me doy una renta vitalicia y quiero ahí asegurar la plata para que sea una pensión que no baje con los recálculos anuales, puedo dividir los huevos en distintas canastas. También a veces toma esta modalidad algunas personas que siguen trabajando. Y para que, por ejemplo, si tienen buenos sueldos, buenos ingresos, como todas las pensiones pagan impuestos en la medida que tengan un monto que las hagan pagar, si yo tengo además un sueldo y tengo una pensión, las dos sumadas me pueden hacer pagar más impuestos todavía. Por lo tanto, optan por un retiro programado con renta vitalicia para bajar un poco el monto, porque las pensiones de retiro programado, salgan del monto que salgan, yo las puedo ajustar a que me paguen lo mínimo. Entonces yo puedo tener una pensión de 500.000 pesos y le digo a la FP, págueme solo el mínimo, que son 3 UF. Y así voy recibiendo de la FP una pensión más pequeña y voy dejando lo otro guardado para cuando ya deje de trabajar y sea un dependiente exclusivo. O sea, viva o tenga como ingreso solamente el monto de la pensión. Ahí están las 4 modalidades, profesor, para que pueda preguntarle a los alumnos y alumnas si hay alguna duda, si entendieron.
¿Dudas o consultas, muchachos, muchachas? Ninguna por ahora, Hernán. Ya. Profesor, pregúntele a los alumnos, levantando la mano, ¿quiénes tienen algún familiar, algún conocido, padre, madre, que se hayan pensionado? Muchachos, ¿algún familiares pensionados? Levanten alto la mano, por favor. Ya, y esas personas que conocen a alguien que se pensionó, ¿saben en qué modalidad se pensionó? Muchachos, los que levantaron la mano, ¿saben en qué modalidad eran sus familiares? Más fuerte para poder escuchar. ¿Ya? Un retiro programado, Hernán. Maritza. Una pensión de invalidez. 2 pensiones de invalidez. Ya. Ahora, una pensión de invalidez también tiene que escoger entre retiro programado y renta vitalicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero yo plantear? Que si ya hay gente cercana a ustedes que tomó o va a tomar la decisión de pensionarse, es muy importante que ustedes con estos conocimientos que están teniendo ahora puedan orientarlos y explicarles los pros y los contras de cada una de las alternativas, las ventajas y las desventajas que tiene, de tal manera de optimizar la decisión de pensión y al mismo tiempo de rescatar o resguardar o proteger esos capitales beneficiando a la familia. Entonces, por eso que es tan importante cuando uno entra en estas materias, saber que lo hace porque los capitales que uno acumuló es el fruto de su trabajo. Y como es el fruto de su trabajo, uno debería pretender maximizar o mejorar el monto de la pensión y en caso de fallecer, dejar a la familia protegida. Ya no sé dónde cuento algunos ejemplos, pero me parece que aquí también lo contamos de una mujer que se vio enfrentada a la muerte repentina de su marido por un atropello y que ella, pensando que podía obtener una buena pensión, había escuchado que cuando una persona se invalida o muere, puede recibir un aporte adicional en recursos de las compañías de seguro y sumar a los capitales que tiene un aporte adicional. Y esos aportes adicional, mientras la persona inválida o fallecida sea más joven, tenga menos capitales, esté casada y tenga hijos menores de 24 años, es mucho más alto el capital que le llega. Y esta persona, al consultarme esta opción, estuvo evaluando ese tema y efectivamente tenía un ingreso bajo, el trabajador que había fallecido atropellado, pero estaba trabajando. Y como estaba trabajando, estaba cubierto por el seguro invalidez y sobrevivencia. Y al tener él una edad menor a 65 años, tenía 52 y la mujer tenía 51, y habían hijos menores de 18 años, los capitales que él tenía eran muy poquititos y tenía una cónyuge y tenía 2 hijos que eran beneficiarios legales. Por lo tanto, como los capitales eran pocos, él era joven, la cónyuge también era joven y existían estos hijos, le llegó mucho capital adicional. Estamos hablando de varias decenas de millones. Y con esas varias decenas de millones, la persona pudo optar por una pensión infinitamente mayor que la que podría haber optado solo con sus capitales. Y ahí se da la paradoja que al pensionarse por invalidez o al haber, en este caso, muerto, la pensión que obtuvo la viuda y los hijos era mucho mayor que la que hubiera obtenido ese trabajador si hubiera llegado a los 65 años y se hubiera pensionado por vejez. Y además, la viuda, sabiendo que la pensión que ahora le iba a llegar era mayor por este aporte adicional, optó
porque la pensión de ella y de sus hijos fuera al doble. Y al ser al doble, terminó generando una pensión que era mayor que el sueldo que tenía su marido que falleció. Por lo tanto, con este ejemplo, lo que les quiero demostrar es que efectivamente el tipo de pensión, ya sea invalidez o sobrevivencia, puede generar un aporte adicional y puede que yo me pensione con un capital mayor al cual tendría si es que me pensiono por la vejez a los 60 años las mujeres y 65 los hombres. Por lo tanto, siempre hay que estar muy atento a las características del tipo de pensión, del grupo familiar, de los capitales que tengo, de los beneficiarios y de la expectativa de vida de estos, para que el cálculo de pensión a veces supera lo que yo he acumulado en mi trayectoria laboral. Esa es una manera de mirar estos temas y contarles también que esta modalidad de la pensión al doble también se activó a partir de unos meses atrás a través de la compañía. O sea, yo también puedo pedirle a la compañía que me calcule una renta vitalicia aumentada al doble por una determinada cantidad de años, sabiendo que después que se termina ese periodo de la pensión al doble, la pensión impajaritablemente baja a la mitad. Pero es una nueva modalidad que existe y que yo se las prefiero contar para que ustedes tengan esa claridad en caso que el día de mañana alguien les preguntara. ¿Hay ahí alguna duda, profe? ¿Dudas o consultas, muchachos? No, nada. Ya. Entonces aquí tenemos de nuevo una síntesis de las modalidades. O me retiro con la FP en retiro programado, o me pensiono en la renta vitalicia con una compañía, o me pensiono primero al doble en una FP y después en la compañía diferidamente, o me pensiono al mismo tiempo en la compañía con una renta vitalicia, con un retiro programado en la FP, donde me van a estar pagando al mismo tiempo las pensiones. Y esto de las modalidades tiene mucho que ver con que ustedes tienen que tener en cuenta cuáles son las características de quien se está pensionando, qué es lo que necesita, porque yo puedo necesitar más plata al comienzo, pero después menos. O la verdad es que mi pensión es baja y es mejor recibir menos desde ahora hasta que me muera. O si es que tengo una situación de vida y expectativa de vida muy débil y no voy a vivir mucho porque tengo una enfermedad terminal o estoy desahuciado, tal vez me conviene quedarme en la FP porque si me muero y no tengo beneficiarios legales, toda esa plata se va a herencia. Por lo tanto, cada persona es un caso previsional distinto. E independiente que aquí estamos aprendiendo la materia en conjunto, no aplica todo lo que estamos sabiendo a todo el mundo. Hay personas que le aplican más una modalidad y a otros otra. Hay algunos que les conviene tomar una modalidad en principio de un tipo para después cambiarse a otra. O hay algunos que les conviene tomar una modalidad y no cambiarse nunca de ella. Por lo tanto, entiendan que este tema es dinámico y que tenemos que estar atentos a dónde nos aprieta el zapato. ¿Qué necesito yo? ¿Cuáles son mis características? ¿Cómo se integra mi grupo familiar? ¿Cuál es mi estado de salud? ¿Cuántos capitales tengo? ¿Y qué es lo que necesito? ¿Cómo se activa un proceso de pensión? Aquí volvamos a repetir, ya sea por vejez, ya sea por invalidez o porque el afiliado o la afiliada falleció. Cualquiera sean estos casos, yo voy a la FP y solicito una pensión, ya sea de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Las tres actúan de manera distinta. Si yo pido una solicitud de pensión de vejez, obviamente tengo que presentar cuáles son mis beneficiarios y la FP va a calcular en un certificado de saldo cuánta plata tengo
y cómo podría yo con esa plata acceder o no a tomar la opción de quedarme en la AFP o irme a una compañía. Si yo estoy presentando una solicitud de pensión de invalidez, lo que la AFP hace es ver si yo estoy cubierto por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y de ser así, calcula el certificado de saldo, y si me falta plata, inyecta más plata al sistema con el mismo caso que yo les acabo de explicar de esta persona que falleció. Y si estoy presentando una solicitud de pensión de sobrevivencia, es porque alguien falleció, y esa persona que falleció tenía capitales en la AFP, y por lo tanto a los beneficiarios legales les corresponde un monto. Y ese monto yo voy a ver si es que efectivamente me da para irme a una renta vitalicia, para quedarme en un retiro programado en la AFP o para tomar una combinación. Todos los trámites de pensión empiezan, tienen un desarrollo y terminan. Y terminan o seleccionando una modalidad de pensión, o postergando la fecha de la decisión, o desistiéndose del trámite. Es decir, dejando el trámite sin efecto. Pero, si yo veo, denme un minuto que algo me pasa con la presentación. Ahí. Si yo veo este trámite, lo que yo hago cuando la FP me dice, usted que se está pensionando por vejez tiene tanta plata, usted que se está pensionando por invalidez tenía tanta plata y le llegó tanto adicional, y a usted viuda o hijos que se les murió el papá o la mamá, tenían tanta plata porque también les podría haber llegado plata adicional, con ese certificado de saldo yo voy a saber si tengo el derecho a optar a alguna de las modalidades que ahí se muestran en la lámina. Y es la funcionaria de la FP, un asesor previsional como el rol que ejerzo yo en mi vida laboral, o un agente de una compañía de seguro que marca alguna de estas modalidades o todas estas modalidades. ¿Y cómo actúa eso? Que esa solicitud se va al mercado como una suerte de licitación, donde cada FP y cada compañía va a ofertar un monto de pensión a quien se está pensionando. Y va a haber una suerte de ranking donde las FP y las compañías van a ofrecer del mayor monto de pensión al menor. Por lo tanto, yo después evalúo los pros y contras de cada modalidad y opto por la modalidad que más me conviene y obviamente por la FP o por la compañía que más pensión me ofrezca. Como comentario marginal, uno puede optar por una FP o por una compañía que no sea la que me haya ofrecido el mayor monto de pensión, ya sea porque me gusta, porque hay otra que no me parece o porque tengo ahí otros productos. Uno puede hacer eso, pero siempre es recomendable tratar de sacar el mayor monto de pensión posible. La otra situación o el otro tips o papita es que yo también me puedo pensionar en una FP distinta donde tenía los capitales. Si yo estoy en Provida y Habitat me ofrece más pensión, yo puedo también pensionarme en retiro programado en la FP de Habitat, sabiendo que era de la pensión de la FP Provida. Eso para que entendamos cómo funciona el sistema. Y este SCOM, que es lo que se llama la solicitud de ofertas de montos de pensión, con cada SCOM yo puedo pedir hasta 3 alternativas. Y con esa alternativa, e incluso cuando las compañías ya me ofrezcan los montos de pensión, podría después ir a alguna de ellas y pedirles que me mejore el monto de pensión, que es lo que se llama una oferta externa. Profesor, ¿se ve esta lámina? Independiente que no distingan las letras, pero los dibujos, la gráfica, ¿se ve? Sí, pero muy pequeña. Ya. Lo importante es que se familiaricen con el formato del SCOM.
Este es el documento que después cada AFP y compañía, a través de este formulario, va a estar ofreciendo sus montos. Por lo tanto, en la primera hoja están los datos generales de la persona que se está pensionando, están los capitales que tiene, identifica si tiene beneficiarios legales, muestra en qué AFP está, qué sistema de salud tiene y quién ingresó al SCOM. Si lo ingresó la AFP, si lo ingresó un agente de una compañía o lo ingresó un asesor previsional. La hoja 2 muestra las ofertas de cada AFP y el monto de pensión que cada AFP le ofrece a la persona que se está pensionando. Y por eso la curva hacia abajo, porque cada año que se va recalculando, la pensión va bajando. En este caso, en la primera hoja, tenemos en estos 3 cuadrantes que hay ahí, las compañías de seguro que ofrecen la renta vitalicia. Y está para cada una de las modalidades la que ofrece más y después las otras compañías que van ofreciendo menos. Y en la hoja que deben tener ustedes a la derecha, o la segunda hoja, muestra la pensión que ofrece una renta vitalicia, una compañía de seguro, y que si ustedes la multiplican por 2, aparece el monto de la renta temporal que pagaría la FP en un primer momento. Y en este caso, en estas hojas, lo que se muestra en la primera de ellas es lo que ofrecen las compañías por una renta vitalicia y al mismo tiempo y sumado a esta, lo que ofrecen las FP por retiro programado. Por lo tanto, si yo opto por esta modalidad, estoy optando por la pensión de la compañía y la pensión de la FP, pagándomelas simultáneamente. ¿Vamos a este ejercicio, Javier? Ok, vimos ahí en pantalla, en el computador de que en Illapel hay como 3 grupos de jóvenes, quienes están hacia el lado de las cortinas azules, quienes están al medio y quienes están hacia el extremo por donde está la entrada de la sala. Yo quisiera pedirle que cada uno de los 3 grupos pudiese tomar un vocero el cual les pregunte a ustedes estas preguntas que están aquí en pantalla, para que recoja la información y pudiese pasar ahí al computador a contarnos cuáles son las respuestas. Primera pregunta, ¿alguien en su familia o persona cercana tuvo alguna vez que decidir entre seguir con retiro programado o comprar una renta vitalicia? Segunda pregunta, ¿mostró el SCOMP? ¿Es complejo de entender? Son 2 preguntitas. Elijan a un vocero o una vocera que recoja la información en cada uno de los grupos. Grupo de hacia las cortinas azules que logramos ver nosotros, el grupo de la mitad, y el grupo de que está hacia la entrada. Le damos un par de minutitos para que puedas recoger información y después pasa acá adelante hacia el computador. Si me entendieron, levanten la mano, porque aquí logro ver un grupo bastante diverso. ¿Se entendió la pregunta? Elegir un vocero que pregunte en cada uno de sus grupos. Esto. Profesor en sala, ¿pudiese corroborar de que fui escuchado? He escuchado, se están organizando. Ok, muchas gracias. Excelente.
Le damos un par de minutitos. Alguien cercano en la familia tuvo que decidir entre... Dígame, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que pasa es que la foto de usted tapa la pregunta, entonces nosotros no la podemos. ¿Ahí? O sea, ahí la cámara que está ahí, donde está usted, tapa toda la pregunta. Eso, ahí. Ah, Gracias. muy bien. Rodríguez, ahí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos, creo? Profesor, ¿estarán listos? Faltan algunos minutos, estimado. Bien.
¿Estaremos listos, profesor? Ahora sí estamos en condiciones. Ya, den oportunidad de que pasen alguien rápidamente pudiese contarnos la respuesta a estas dos preguntas, por favor. Antes, ¿podrían responder una pregunta? ¿Sí? Ana. Hola, ¿cómo se puede comprar una renta vitalicia? Porque ahí dice un retiro programado o comprar una renta vitalicia. Frente a esa pregunta, claro, se habla de comprar, pero en el fondo el concepto es seleccionar. Así como uno puede seleccionar un retiro programado, uno puede seleccionar una renta vitalicia. Y es lo que yo he explicado anteriormente. Con los capitales que tengo, o yo opto por seleccionar mi pensión en la FP en retiro programado, o opto por seleccionar una pensión en renta vitalicia en una compañía. Olvídese la palabra comprar. Ah, ok, eso lo había enredado, gracias. Ok, gracias. ¿Qué grupo está listo, muchachos? Para que envíen su representante. ¿Ya? ¿Qué grupo primero? Dos preguntas. Profesor, ¿Listo para salir? Que están organizando. Ok. ¿tiempo suficiente pudiese indicarnos, profesor? Vocero, vocera, que pudiese contarnos acerca del planteamiento de estas dos preguntas. Ya, muchachos, el vocero, por favor. ¿Algún equipo listo por ahí? ¿Algún vocero o vocera? Profesor Fere, ¿quién envía? Aún no se atreven.
No hay ninguno de estos. No se atreven, ¿cuál? No entiendo. No ¿Qué quieren pasa? salir. ¿Ya? Profesor, 1, 2, 3. ¿Hay alguien interesado? Seguimos. 1, 2, 3. Están decidiendo quién sale. Pero que no tenemos más tiempo. ¿Es ahora o nunca? Claro, pero si los muchachos no quieren salir, es algo que yo no puedo manejar tampoco. Lo entiendo. entonces- Sigamos con la materia entonces. Ya, prosigamos nomás, profesor. Copiado. Profesor, respuesta definitiva, ¿nadie va a salir? Muchachos, ustedes son adultos, les asignaron un trabajo. ¿Van a presentar o no van a presentar? Yo no puedo estar como en la escuela básica o la media dándole instrucciones de lo que tienen que hacer. Este caballero fue bastante claro y le asignó una tarea, no están respondiendo. Recuerden siempre con nota. Se entiende, pero es que la pregunta nos demoramos en verla porque estuvo cortada. Ahí tenemos que tomar unos minutos más. Ya, pero fueron unos minutos. Ya, estos señores de la universidad tienen que cumplir con sus tiempos también. Y ustedes están conscientes de ello. Ya vienen a responder. Hola, Hola, buenas tardes. mi nombre es Colomba y estoy representando al grupo de allá atrás. La primera pregunta que decía que si alguien de la familia o personas cercanas tuvo alguna vez que decidir entre seguir con retiro programado o seguir con renta vitalicia. Con retiro programado porque se puede heredar al ser vitalicia solo es beneficiario al afiliado. Y la dos, es complejo de entender sobre todo a las personas que no tienen conocimiento del tema. Súper buena respuesta. Muchas gracias. Ya, chao. Segundo grupo, por favor. Tercer grupo al costado de la cortina. Chicos, si después los señores del Premio Go lo reprueban, yo no voy a hacer nada porque yo vi que ustedes no participaron, ¿ah? Decisión de ustedes. Estamos en la clase, estamos participando. Vamos. Ya. Oiga, profesor, no se complique. Mire, yo creo que hay dos lecciones en la vida. Uno, esto no se trata de respondernos a nosotros, ni que nosotros los vamos a evaluar bien o mal. Esto se trata de competir consigo mismo. Si a mí sé que se me puede enfermar un paciente, un compañero, un vecino, un familiar, y lo puedo ayudar, es un tema de responsabilidad. Como cualquiera de ustedes y sus familiares, sus vecinos y sus amigos se van a morir, porque es lo único seguro en la vida, ojalá hayan entendido y aplicado estas materias para que la FP y las compañías
no se aprovechen de la diferencia de conocimiento que ellos tienen en relación a la que ustedes tienen. Y el tercer aprendizaje, hay una infinidad de alumnos que quisieran estar en una clase de este tipo, aprovechándola y aprendiendo. Por lo tanto, por mí no se compliquen, pero complíquense por ustedes y la desilusión no la hacen hacia mí, se la hacen ustedes mismos y a todas las personas que en el futuro pueden llegar a apoyar. Esas son 3 experiencias para la vida. No me complica, no me molesta, pero me encantaría estar con un grupo que pueda aprovechar estas materias, porque cuando uno hace un trabajo y sale adelante, aprende más. No es por fregarlo, ni por quitarles tiempo, ni por generarles tensión. Dicho esto, sigamos adelante. Entonces, aquí rápidamente, y esto no es trabajo en grupo, vamos a ver esta pregunta con un sistema más bien de conexión automática vía código QR. Por favor, Javier. Ok. Comparto la pantalla y con su celular, por favor, vayan, ábranlo. Le va a aparecer exactamente la misma dinámica anterior, en la cual la pregunta es la siguiente. Al realizar inversiones, se busca obtener la mayor ganancia o retorno posible. Sin embargo, en esa búsqueda enfrentamos disyuntivas: cuanto mayor la ganancia o cuanto retorno que proyectamos, mayor será el riesgo de pérdida. Los multifondos expresan esta disyuntiva. Combinan mayores niveles de retorno esperado con mayores niveles de riesgo. ¿Cuál es más riesgoso para elegir como cotizante de tu AFP? Toma tu teléfono, anda a la selección, valida y va a empezar a aparecer aquí en pantalla tu opción señalada. ¿Qué multifondo resultaría ser el más riesgoso? Con el mismo navegador. ¿Puedes poner un poquito el QR de nuevo? El QR lo Si es que coloco alguien de no lo nuevo. haya captado, dado que a veces uno se sale. ¿Cuál multifondo resultaría ser el más riesgoso? Ahí van llegando. Vamos a echar una miradita. 14 han respondido. Buen número. 16. Se decantaron por la opción A. Opción 1. 17 personas, profesor. Excelente. Y 18. lo otro, excelente la respuesta también. Ven que cuando uno se pone ahí las pilas, lo logra. Y aquí 2 datos para ustedes que son jóvenes. Primero, cuando uno es más joven y empieza a trabajar y cotiza, obviamente que esto de estar en un fondo más arriesgado, que genere mayor retorno y mayor rentabilidad, es una buena decisión, porque tienen toda una vida por delante para que, independiente que la rentabilidad suba o baja, ustedes puedan obtener una buena rentabilidad. Porque en el largo plazo, hasta las crisis y las caídas más grandes de rentabilidad se recuperan. Tiempo atrás hubo algunos que recomendaban refugiarse en el fondo E y estar en una alternativa mucho más conservadora. Pero eso dejémoselo a quienes ya nos estamos acercando al tema de la jubilación, pero no a ustedes que son jóvenes y o están trabajando o van a empezar a trabajar. Así que muchas gracias por el trabajo, muy buena la respuesta. Nos vamos una y una. Sigamos. Y en este sentido, reforzar la idea, el fondo A en el corto plazo puede ser más rápido que cambie, pero en el largo plazo entrega un mejor retorno y mayor rentabilidad. Y el fondo E es más estable, es más piola, es más tranquilo, puede tener menos rentabilidad o no tan alto los saltos, pero es mucho más conservadora en el largo plazo. Y también es bueno que ustedes entiendan que cuando entren a la FP, cuando estén trabajando, escojan
uno o dos multifondos, porque si no escogen, los van a ir poniendo en estos fondos de acuerdo al cumplimiento de esa edad. Por lo tanto, la gran lección para ustedes, y ojalá no se olviden nunca, es que si entran a trabajar, ya sea formalmente como dependiente o de manera independiente, escojan en qué fondo quieren tener la plata, en cuáles de los dos fondos quieren tener la plata, para que la FP no los vaya destinando al fondo que ellos estimen conveniente de acuerdo a cómo ustedes van aumentando en edad. Y aquí vamos viendo nuevamente una dinámica de que ustedes, como están entrando al mundo del trabajo o van a entrar al mundo del trabajo, tienen que saber que cuando ingresen al sistema de pensiones, por ley, los van a llevar a la FP que se adjudicó esta licitación y van a estar ahí por lo menos los 2 primeros años, porque todos los nuevos afiliados y afiliadas tienen que ir a la FP adjudicataria, a la que se ganó la licitación. Y justamente ahora, a partir de octubre, entra en ese beneficio la FP1, que es la FP más nueva del sistema, con una comisión muy baja, un 0,49 versus el 1,45 que cobra la FP más cara. Por lo tanto, ahí hay otro criterio interesante, que no solamente entran ustedes obligadamente a esta FP adjudicataria, sino que además ingresan a la FP que menos cobra y en ese sentido el Estado protege que las primeras cotizaciones de ustedes vayan a la FP que cobra la menor comisión. Y en este cuadro se ve clarito cómo tenemos a la FP ordenada de menor a mayor, o depende como ustedes lo quieran ver, de mayor a menor, donde los montos de comisión que me cobran mensualmente la FP son distintos. Y por lo tanto, cuando esté en la FP que menos comisión me va a cobrar, más sueldo voy a recibir, porque es menos lo que me van a quitar de mi cotización. En cambio, si estoy en una FP que es más cara, porque la comisión es más alta, mi sueldo, aparte de la cotización obligatoria, me va a quitar un porcentaje mayor del sueldo para la comisión de administración que cada FP me está cobrando. Y en ese sentido, todos tienen el derecho de cotizar en la FP que deseen, pero los nuevos y las nuevas tienen que irse a partir del 1 de octubre al 30 de septiembre en la cartera que se ganó la licitación. Y en este caso, implica ahora partir el 1 de octubre del 2023 hasta septiembre del 2025, todos los trabajadores y trabajadoras que se afilien por primera vez al sistema van a ir obligatoriamente al FP1, y así se llama. Entonces, los criterios para los que pueden escoger FP o los que se pueden cambiar de FP son mirar la rentabilidad de los fondos, ver la comisión que cobra cada FP y ver la calidad de servicio o la presencia que estas FP tienen en mi región, en mi comuna. Si yo veo estas tres variables, obvio que en el análisis de estas tres factores debiera tomar la mejor decisión para quedarme en la FP que más me convenga. Estas variables y esta comparación de factores también las pueden ver en la página de la Superintendencia de Pensiones, que facilita esto y permite que uno, si no tiene toda la información, le puedan entregar este análisis un poquito más digerido. Ahora, eso, Javier, si pueden esto también rápidamente con el código QR, Exacto. para Con los el que código puedan QR, cambiarse, perdona, que solamente para los que puedan ficticiamente saber que pueden optar por una FP, ¿qué les recomendarían ustedes a esas personas poniendo las palabras claves que ahí se les vengan a la cabeza? ¿qué se recomendaría para ingresar a una FP? ¿Qué palabras? Lo mismo y exactamente que lo anterior. Capturan el código, ingresan concepto, lo validan y empiezan a aparecer las palabras aquí. Vamos a dejar el código un ratito más.
¿Cómo vamos? 10 ingresos, 11, 14, 16 y subiendo. Eso no se responde. Se llenó bastante. Bueno, bueno. ¿Lo ve, profe? Está bien. Sí, lo veo, lo que pasa es que estoy impresionado de que estos alumnos y alumnas tenían escondidas sus capacidades y claramente po, saben, les interesa y están respondiendo de manera muy positiva. Esas son las variables que de verdad uno debería tomar. Estar bien informado, tener seguridad, tener seriedad en el tema de la propuesta, la rentabilidad, obviamente, que es lo más importante, cotizar y comparar, que haya presencia nacional, que sea un ahorro seguro. O sea, cabro, la llevan. De verdad que muy bien. Yo creo que en ese sentido, ahí es donde ustedes pueden decir, vamos integrando conocimiento, porque ya a esta pregunta tan simple de que aquellas personas que pueden optar por AFP, ustedes les podrían transmitir perfectamente cuáles son los criterios que deberían tomar en cuenta. Así que, de ese punto de vista, puras felicitaciones para este trabajo. Sigamos, ya estamos en las últimas. Y ahí está, pues. Las variables o los factores son rentabilidad, comisión y calidad de servicio. Y para terminar, quería mostrarle algunas páginas que la Superintendencia de Pensiones regala y pone de manera gratuita en su página web www.spensiones.cl, donde muestra la rentabilidad de los fondos por FP y por periodo de tiempo. O te muestra la rentabilidad de un mes, o te muestra la rentabilidad del año, o de los últimos 12 meses, o lo que ha sido el promedio de un determinado periodo. Por lo tanto, la información está disponible y en ese sentido nosotros podemos ver la rentabilidad real de cada fondo para cada FP y para distintos periodos de tiempo. Y al mismo tiempo nos muestra que la Superintendencia de Pensiones, para quien quiere conocer un poco más qué valor de pensión va a tener, cuál es el retorno que pueden tener sus inversiones o sus fondos, también tiene este tipo de simuladores donde ingresando el APB, la cuenta 2, el depósito convenido, los capitales que tengo, me va mostrando alternativas de resultados para poder ir viendo cómo me rinden esos instrumentos de ahorro y cuáles son el día de mañana las modalidades de pensión, a cuáles podría acceder y cómo podría tomar cada vez una mejor decisión y más ilustrada. Por lo tanto, mis queridos alumnos y alumnas, profesor y equipo de trabajo, quiero agradecerle este tiempo y recordarles que nos queda solo una clase. Por lo tanto, una última oportunidad para aprender de estos temas y hacer las preguntas. A quienes participaron, a quienes escucharon y a quienes aportaron con su idea, muchas gracias. Y además también uno siempre tiene la expectativa de que estas cosas van decantando de a poco. Hoy día fue mucha información, las modalidades de pensión son complejas, pero no se olviden que todo este material queda guardado y este video también para que el día de mañana, queriendo acceder y revisarlo con más calma, lo van a poder hacer. Así que por mi parte, muchas gracias y obviamente como siempre, si alguien tuviera una pregunta o alguna duda, totalmente disponible para aclarársela. Nos quedan 3 minutos. Profesor, usted manda. Con toda tranquilidad y con toda confianza, sin amenaza. Viene una duda, Hernán. Vamos. La representante del curso. Sí, la misma. Consulta.
Los años de jubilación de la jubilación programada son, ¿a qué edad? ¿La 110 o 100? La expectativa de vida o las tablas de mortalidad que se llaman, ¿Mm? tienen ese horizonte de tiempo, pero esto es un mito. ¿Por qué? Porque uno parte en esa tabla a los 65 años y ¿Sí? cada año que pasa se supone que tiene una expectativa menor de vida. Pero cuando se calcula hasta los 110 años, es una manera de ampliar el rango. Pero como no hay personas que llegan a esa edad, el porcentaje de ponderación de la tabla de mortalidad o expectativa de vida a partir de los 100 años en adelante, o los 99, es un 0,0001%. Por lo tanto, no se trata que si la tabla es muy amplia, la pensión me baje. Lo que sí le puedo decir, y no tengo ningún problema que quede grabado, es que si el Estado, si el Congreso, si los parlamentarios, si la reforma de pensiones bajara las tablas de mortalidad y subir las tasas de interés técnicas, todas las pensiones subirían. Con esas dos medidas administrativas. Entonces, de repente, tenemos un montón de eslogan, un montón de cuñas publicitarias o títulos en el diario o en las redes sociales, pero si uno se preocupara de verdad de querer subirle las pensiones a la gente, con la misma plata que cada uno tiene, podría aumentar la pensión si la tasa de interés fuera más alta y la tabla de mortalidad más baja. Así que le agradezco su pregunta porque me permite también entregar esa información. Y usted tiene derecho a hacer todas las preguntas que quiera. Vamos. La última. Si yo opto por la pensión vitalicia, las bonificaciones que da el Estado, que son como 4 o 5 que salen en las pensiones, que es por una ley, que no recuerdo el número de la ley, ¿usted las recibe ahí o no? Sí, las personas que se pensionan por renta vitalicia pueden recibir la pensión garantizada universal, el bono por hijo nacido vivo, los reajustes de pensiones y cualquier otro beneficio complementario que le corresponda, porque el Estado entrega esos beneficios a través del IPS y no discrimina si está en la FP pensionado o si está en una compañía de seguro pensionado. Ya. Eso, gracias. A usted, Adiós. pues. Adiós. Profesor, ¿estamos o algún otro alumno o alumna está inquieta e impaciente por preguntar algo? Por el momento no hay más preguntas, Hernán. Ya, el momento se acabó, la clase terminó, así que muchas gracias. Acuérdense que nos quedan creo que un par de clases, ¿me corrigen o no? Sí, el 12 y el 19, 2 clases Ya, más. ya, un par de clases nomás, pero ya hoy día vimos el medular del sistema, así que y ahí nos vamos a soltar la mano. Así que muchas gracias por su atención, que tengan una muy bonita tarde y una muy mejor semana de lo que resta de la semana. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bien, chao, chao. Gracias al equipo. Luego, nos vemos. Nos vemos en una clase posterior.